Vamos a Washington porque allí está con nosotros el embajador de Colombia ante la OEA, el señor Andrés González, a quien le damos la bienvenida al informativo de NTN 24. Gracias por atender esta entrevista apenas saliendo de esta reunión que acaba de concluir. Embajador. Sí, buenas noches. Luego de cerca de 2 días, anoche hasta la madrugada, los diferentes países han dialogado. Una de las características de la OEA es que alberga la diversidad de las Américas, desde Alaska hasta la Patagonia, pero la diversidad de pensamiento. Y se ha tratado el tema con reflexiones apropiadas. Una, rechazo total, tajante a la violencia en sus distintas manifestaciones u orígenes. Segundo, subrayar, rescatar la importancia del diálogo, el diálogo a fondo, el diálogo hacia la reconciliación, el diálogo que incluya a todas las partes. Y en ese sentido, este es uno de los valores fundamentales del hemisferio. Desde luego también solidaridad con las víctimas de los hechos, que se han registrado. Y el seguimiento por parte del Consejo Permanente de la OEA y de la OEA en sí misma para ir con respecto a la evolución de los acontecimientos y de la situación. Diría que lo más importante es que la OEA, repito, en su diversidad se ha pronunciado. Habría sido muy lamentable que la OEA, pese a las diferencias, pese a las distintas maneras de pensar, no se hubiera pronunciado sobre este tema que es tan importante para todo el hemisferio americano. Buenas noches, los saludos Juan Carlos Aguirre. Hay una pregunta recurrente, sobre todo en un sector del venezolano, que dice que si bien la OEA se ha pronunciado, ha sido un pronunciamiento bastante débil en virtud de que, por ejemplo, se habla de un seguimiento, pero ¿cómo van a hacer un seguimiento in situ si no va a permitir Venezuela el ingreso de una comisión por parte de la Organización de Estados Americanos a Venezuela? Eso por una parte. Y la otra pregunta que se están haciendo es: ¿qué se le teme en este momento a ese discurso o a ese debate que existió dentro del Consejo de la Organización de Estados Americanos, que no se podía hacer en público para que todos los medios de comunicación pudieran llevarle a los venezolanos y al público en general lo que allí se decidía y cuáles eran las posiciones de cada uno de los países? Las distintas posiciones son de diversa índole, unas ansiando una mayor dosis, un mayor alcance, otras menos, pero precisamente en este foro que es democrático y es diverso tuvo lugar una confrontación entre esas distintas maneras de pensar y de entender las cosas. Desde luego, nada de lo acontecido en las reuniones secreto, todas las intervenciones que se han dado se darán a conocer y se ha avanzado, diría yo, sobre valores básicos. Yo rescataría de nuevo el del rechazo contundente, claro, a la violencia, a la intolerancia, el llamado al diálogo y a la reconciliación con todas las partes, que se considera como una vía, una estrategia fundamental en esta materia. Esta es una organización, repito, donde tienen presencia todos los estados de las Américas y en consecuencia las distintas maneras de pensar y entender a las sociedades y a los gobiernos. Por ello, pues caben distintas interpretaciones y distintas maneras de abordar o de aproximarse a los problemas. Sin embargo, embajador, están allí las críticas, ya empiezan a surgir, que aseguran es una declaración blanda frente a esta situación en Venezuela y sobre todo por el tema de no convocar una reunión de cancilleres. Ahora también le pregunto, ¿quedó Panamá solo en este sentido? ¿Por qué Colombia no votó, por ejemplo, en contra como lo hizo Estados Unidos y Canadá? Colombia votó en contra de la violencia. Colombia votó a favor del diálogo, a favor de la reconciliación, en contra de la intolerancia. Esos son valores sustanciales y creemos que esos valores fueron los que acogieron la gran mayoría de los países, cada uno, repito, con sus distintas maneras de pensar. Hay que comprender y entender que obviamente algunos sectores desean que se vaya más allá, que se tenga un alcance adicional, otros menos, otros querrían que ni siquiera la OEA se hubiese pronunciado, que no tuviese esta organización la capacidad de pronunciarse en esta materia, de manera que en la medida en que se ha podido propiciar un foro, un espacio de discusión, de divergencias o de apoyo sobre estos temas, en esa medida
hay un avance y hay una expresión democrática de la organización LO. Más importante ahora es que sigue una atención permanente, un seguimiento permanente para que se pueda perseverar en esos propósitos que ya se han señalado. Embajador Andrés González, gracias por haber estado con nosotros para toda Latinoamérica, los Estados Unidos y el Caribe en esta posición que ha mantenido Colombia con respecto a la situación en Venezuela dentro de esta discusión, obviamente, en el pleno de la Organización de Estados Americanos. Feliz noche. A ustedes muchas gracias.